Hey, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a tener un top de las 5 fragancias frescas que más cumplidos me han generado. Y son fragancias bastante asequibles. Esta es la parte 1. E iniciando el top, voy a mencionarle una fragancia que muchos de ustedes quizás se sorprenderán por verla aquí. Y este es el Adidas Moves. Sé que con el simple hecho de ver la marca pensarán que solo hacen fragancia para salir del paso, por decirlo así, pero que en definitiva este perfume merece una posición, merece ser recomendada. Pese a ser una fragancia bastante asequible, por unos cuantos dólares tendrás un perfume que para mí tiene uno de los mejores complementos olfativos de un perfume en este rango de precios. Aquí viene abarcando aproximadamente un 80% de la perfumería, es decir, este solo perfumito tiene complementos amaderados, especiados, frutales, acuáticos, incluso florales. Sí, esto es un complemento bastante bueno. Dentro de las notas frutales más exquisitas podemos mencionar que tiene la piña, tiene manzana verde. Como floral tiene toques de jazmín, tiene jengibre, anís y una nota bastante peculiar que ya he visto en algunas ocasiones que no es de agrado de muchas personas, que es el toque de la hoja de tomate, que para mí es lo que termina de darle el complemento olfativo exquisito a este perfume. Esa nota me gusta bastante, sí se siente más cara de lo que realmente es. Esta es una fragancia que definitivamente es ideal, así como su nombre lo indica, para actividades físicas, sea para ir al gimnasio, un perfume bastante bueno, para hacer ejercicio y actividades diurnas de primavera y verano. Sé que en su rendimiento no es de los mejores, aproximadamente unas 3 a 5 horas, pero que definitivamente para lo bien que huele y para lo que cuesta, teniendo en consideración ese complemento olfativo riquísimo que tiene, pues bastante merecido tiene este lugar. En la cuarta posición aquí tenemos una dupla. De hecho, en este video vamos a tener duplas de ahora en adelante y quiero resaltar que estarán todas aquí en la descripción para que te des cuenta cuál es la que más te conviene. Aquí está el Maison Alhambra Jean Louis Immortel, un perfume inspirado en el Immensité de Louis Vuitton. Este es un perfume que ha tenido mucho hype, justificado si me lo preguntan. Este es un todoterreno ideal para ponérselo todo el año. Tiene unos matices especiados que me encantan muchísimo. Aquí tiene a la cabeza el jengibre, también tiene un toque de ambroxan, tiene notas acuáticas también, tiene pomelo. Y esa triada súper fresca que yo le llamo así a la combinación de ambroxan o ámbar gris, sándalo o cedro y algunas notas cítricas, sea el pomelo, sea el limón. Es un perfume que brilla muchísimo porque es una fragancia que se siente un poco más conservadora, un tipo de aroma más adulto, más elegante. Para los amantes de este tipo de fragancias como el jengibre, definitivamente este perfume es el ideal. Tiene un frescor intenso, su duración buenísima, una fragancia que te dura sin duda alguna alrededor de 9 horas. En la tela te dura fácilmente días. Un perfume que se siente pues un tanto pesado pero sin abrumar. Esa estela, esa proyección se siente bastante bien, bastante notoria. Un perfume que sin duda alguna llama cumplidos. Una fragancia bastante gustable y que es un todoterreno, porque para mí es ideal ser utilizado todo el año, aunque con ese toque súper fresco, como madera recién cortada, con pomelo y jengibre, lo hace también predominante en situaciones donde está un poco caluroso, ¿verdad? Como primavera y verano. Un perfume que usarías para ir a la oficina, para ir a reuniones formales, eventos sociales donde quieras tener un poco más de carácter, pero a la vez mantener también esa voz de mando. Un perfume que sin duda alguna, si te gustan estos matices en la fragancia, lo vas a disfrutar muchísimo. Y vuelvo y te repito, es un todoterreno. Pero como ya te dije que aquí iba a haber una dupla, es porque también te voy a mencionar que es The Immensity. Y sí, que se parezcan tanto no es pura casualidad. Este también está inspirado en el Louis Vuitton L'Immensité, pero sí que va tendiendo un poquito más a lo cremoso, a diferencia de este que tiene más predominancia de notas frescas. Vuelvo y te repito, si quieres saber cuál es la mejor opción para ti, checate la descripción. En el tercer puesto tengo una fragancia bastante tropical y de hecho subí un video reseña recientemente que tenemos aquí, que es el Mango Ice, un perfume inspirado
En Stefan Huber Lucas God of Fire, un perfume súper exquisito que para serte sincero no he probado la versión original. Pero ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un complemento bastante tropical, frutal y fresco, teniendo el mango, limón, jengibre, musgo, ámbar gris, una fragancia que se siente bastante luminosa y que tiene unos matices que, más que parecerse al mango, llega a hacerse similitud a una maracuyá cítrica bastante limpia. Tiene unos matices que se siente un tanto a detergente, ¿verdad? Es ese tipo de fragancia súper limpia y tropical, ideal para ir a la playa, pero así también, como te dije en su reseña, este es un perfume que se siente un poquito más, pues más con clase, no es tan energético, pese a que sí se siente bastante vibrante. La proyección aquí va bastante bien, de 8 a 9 horas, un perfume que se siente bien donde quiera que llegues. También sigue con la característica de que, pese a que tiene una estela fuerte y una proyección marcada, pues no va a molestar a nadie. Una fragancia que se siente pues como si acabaras de darte una ducha con agua bastante fría y estuvieras disfrutando un postre con frutas, limón y jengibre. Y sí, también la dupla es el Go Mango de Armaf, dos perfumes que realmente se parecen bastante. Esta reseña comparativa no la tengo en el canal, la voy a subir más adelante, pero ya te adelanto que el toque diferenciador principal, pese a otros temas, es que uno incluye el toque limpio y otro como que incluye un poco tanto al caramelo. Y es ideal también que veas esta reseña, porque en este me he dado cuenta que está durando más recientemente que cuando le hice la reseña anteriormente. Segunda posición, en la posición de plata tenemos el 9 PM Rebel. Este es un perfume que, wow, vaya que disfruté bastante. Aquí es un perfume que se hizo bastante popular, puesto que es un país tropical, ¿verdad? Un país bastante caliente. Esa nota tropical nos llama muchísimo la atención. Este es una mezcla de dos ADNs bastante populares, que es el Baccarat Rouge 540 y el Creed Aventus. Este perfume tiene a la cabeza como principal un toque a piña, mandarina, manzana verde, musgo de roble. También tiene un poco de caramelo. En definitiva, es un perfume que mantiene esos matices cremosos, pero lo que más va a predominar es una especie de piña bastante luminosa, fresca, maderada, como si acabara de cortar algún tipo de madera. Una fragancia que tiene una duración buenísima, aproximadamente unas 10 horas en piel. También la ropa dura muchísimo. Este es un perfume que sin duda alguna he disfrutado muchísimo, con un opresor genial, un perfume unisex, que de hecho las únicas fragancias del top que mencioné aquí fueron estas, que no considero que sean unisex, son puramente masculinas. Las otras sí tienen ese punto a favor, que pueden ser utilizadas indistintamente de hombres y mujeres. Este es un perfume que brilla más en la primavera y verano, pero que también lo considero un todoterreno en el ambiente. Es decir, también puede ser utilizado en otoño e invierno por el secado, ya que tiene un ligero toque cremosito con el caramelo. Si te gustan los perfumes frutales, frescos, con la piña, la mandarina, la manzana verde de la cabeza, ese toque de ambroxan, definitivamente este es un perfume que debes tener. Su rendimiento es exquisito, una fragancia disfrutada por todo el mundo, ideal para ir a la oficina, para uso diario, ideal también para ser utilizado como una fragancia firma de temporada, una fragancia que a nadie va a molestar, llama bastante cumplidos, y que también está acompañado con otras fragancias, como es el caso del Quai Alfursan de la TAF, que de hecho este perfume fue lanzado primero. Las fragancias son sumamente parecidas, también te dejo, ¿verdad?, en la descripción, pero este tiene un toque de azafrán que lo hace ligeramente diferente y llamativo. Un perfume también más elegante, este se siente un poquito más elegante por esto. Fragancias súper exquisitas que me han llamado muchísimos cumplidos. Actualmente, por lo que hacen todas estas fragancias que te estaba mostrando hasta ahora, lo que cuesta es para ni siquiera considerar. El único punto negativo y bastante a tener en consideración de esta fragancia es que ese mismo toque intenso, potente, tropical y fresco es lo que hace que se convierta en un arma de doble filo, por lo menos en caso personal. Porque cuando te colocas este perfume en lugar cerrado y te quedas ahí, constantemente oler esa frescura tan brillante hace a mí que se me reseque la garganta, así como cuando te va a dar gripe, así. Esa sensación de
de incomodidad, de querer tomar algo para refrescarte la garganta, es lo que siento en este perfume. Y finalmente llegamos al puesto de oro, esa fragancia que recientemente me ha estado llenando de cumplidos, un perfume que es lanzado hace poco de una de las casas perfumeras árabes más prestigiosas aquí en la República Dominicana. Este es el Armaf Odyssey Lychee, un perfume exquisito, y lo que más resalta es que sin maceración es un perfume con un rendimiento brutal. Más de 9 horas e incluso en algunos aspectos me ha llegado a durar 18. Ideales para citas, para llamar la atención donde quiera que llegues. Es un perfume que sin duda alguno jalará miradas, sea utilizado en hombres o mujeres indistintamente. Aquí tenemos mandarina, melocotón, frambuesa, peonía, caramelo, vainilla. Esto lo que hace es un complemento frutal, comestible, ¿verdad? Gourmand, que jalará miradas donde quieras que llegue. Es un perfume que se queda bastante bien en el aire, es decir, su estela es bastante pesada. Entras a un cuarto, duras algunos minutos y cuando te vas, definitivamente vas a dejar el olor en ese lugar. Si pasas por un área, aunque ya no estés físicamente, van a saber que pasaste por ahí porque dejarás el perfume al andar. Un perfume que se siente bastante notorio a muchos metros de distancia. En fin, en rendimiento este es un perfume que no va a envidiarle a ningún perfume que tengas por ahí. Sabes bien que si quieres ver y repetir este tipo de contenido, estar al tanto de cuando salgan nuevas videoreseñas como esta, es ideal que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. De todas estas fragancias, dime cuál de ellos te ha generado mejores cumplidos o cuál de ellos te llama más la atención. Sin duda alguno, el mejor perfume que he utilizado, frutal, tropical, gourmand en los últimos años. Esta es una exquisitez embriagadora, enviciadora, y todo aquel que huela este perfume definitivamente no quedará indiferente. Ideal para también ponérselo en la oficina y una fragancia firma exquisita. Te conocerán donde quiera que llegues por este perfume. Y antes de que te vayas, quiero que mires aquí este perfume al que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un chequeado, y ahí te dejé el top de perfumes frescos que más cumplido me ha generado. Y sobre todo fragancias que son bastante asequibles. Ahí te las dejo.